la espera. Vamos a, vamos a partir grabando ahora, que era un compromiso, ¿cierto?, que teníamos. No me muestra nadie más que, que esté ingresando en este momento, pero estoy súper atenta y si ustedes detectan a alguien que está a la espera allí, también le pido que me avise. Entonces estamos grabando, yo les señalaba que vamos a terminar de ver aquellas estrategias que estuvimos revisando en la mañana. Tengo unos juegos aquí abiertos también que por si teníamos la posibilidad de revisarlo. Estoy buscando nuestra presentación, la voy a volver a abrir, ya aquí está. Entonces, estábamos en la mañana discutiendo acerca de el ABP, ¿cierto? Y teníamos ahí dos profesoras que dejamos comprometidas para que nos contaran de primera mano, ¿cierto? Cómo abordaban el ABP de proyectos y yo les señalaba que una de las características que suelo yo trabajar, ahí hay gente que quiere ingresar, Dinora. Una de las características que yo suelo darle a los ABP de problemas, que yo también los trabajo muchísimo, me acomodan mucho los ABP de problemas, eran esta lógica del problema sociocientífico, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Y esta que ustedes ven aquí, aquí no hay como estas reglas de oro que existían para el ABP de proyecto, que son del PBL, ¿cierto? Works, que es un organismo norteamericano que ha trabajado aprendizaje basado en proyectos para el aula, no para las carreras de ingeniería, sino que para secundaria fundamentalmente. Pero estas etapas que ustedes ven aquí son etapas que un grupo de profesores que trabajamos en aula con ABP de problemas sociocientíficos, hemos definido como aquellas etapas, ¿cierto?, que nos permiten ir avanzando progresivamente con los niños y las niñas o los jóvenes y las jóvenes. Y hemos definido nosotros estas etapas, cuatro, una etapa a la que le llamamos focalización, que si lo buscan en la literatura, en varias partes se habla de la focalización, pero nosotros lo definimos con una etapa en que establecemos, usamos mecanismos para generar estos problemas, igual que el proyecto pueden ser problemas que el profesor, ¿cierto?, en un esfuerzo por generar una dinámica de aula, los conduzca, o también van emergiendo en la medida que uno está trabajando diversos temas con los estudiantes desde nuestra propia disciplina. Luego está la fase de motivación, ¿cierto? Donde los invitamos a hacernos cargo de este problema que hemos descubierto y que es atingente. La etapa de las inferencias, ¿cierto? Que en términos concretos, es qué cosas se desprenden de este problema y que nosotros podríamos eventualmente, ¿cierto? De las que nos podríamos hacer cargo, y el diseño de una resolución. ¿Qué hacemos entonces para avanzar en el análisis y en la resolución de este problema? Luego viene la fase o la etapa de exploración, que implica el trabajo con fuentes. Esta es una habilidad que está puesta en el currículum de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que es una de las tantas habilidades que aparecen asociadas allí, que es el trabajo y el uso de fuentes de información. Entonces, ahí los profesores de lenguaje, por ejemplo, lo que aportamos es en términos de cómo accedemos a la información, cómo hacemos la reproducción de la información, haciendo una una introducción de lo que implica citar, por ejemplo, de una fuente, si yo hago una cita directa, si hago una cita indirecta, si parafraseo, cómo tengo que almacenar la bibliografía, que son cosas que después les sirven mucho en la universidad. Los chiquillos llegan a la universidad muchas veces con esta lógica de no importa quién lo haya dicho, yo lo tomo y lo pego, ¿cierto? Y en la universidad hay hoy día una tendencia, ¿cierto?, a instalar como estos parámetros de integridad que tienen que ver, entre otras cosas, con el uso de fuentes de información. Y tengo dos cosas, tengo una admisión y tengo un mensaje en el chat. ¿Ya? A ver. Es todo un desafío lograr que la gamificación sea la estrategia de la clase y no solo una excusa para seguir con una clase magistral. Eh,
sí, no entendí muy bien lo último, Claudia, lo de la clase magistral. em, Sí, mira, lo que pasa es que generalmente cuando uno habla de gamificación, comúnmente uno entiende gamificación como cualquier eh, recurso lúdico que pueda generar alguna motivación en el estudiante y no como la estrategia en sí misma para Tienes desarrollar toda la razón. u obtener los logros de aprendizaje en la clase. Sí, Entonces, a eso yo sí, me refería con que es un desafío, porque al sí, final hacer gamificación no es solamente poner una ruleta claro. eh, con juegos de azar o algo así, sino que tiene que tener una estrategia completa, planificada para poder trabajar dentro del aula en pos de un objetivo de aprendizaje. Sí, sí. Es Eso, una pega eso. bastante, bastante larga, por eso es una estrategia. Y por eso yo les mencionaba el escape room, porque el escape room una secuencia didáctica completa. No es solamente una actividad, por ejemplo, que yo les ponga, use el WordWall, que no sé si ustedes lo conocen, el WordWall donde hay unos topos, hay una de las plantillas, unos topos a los que uno les pega porque algunos topos dan la respuesta correcta y otros no. Eso, claro, es una actividad lúdica que se integra en el aula. Entonces, en un grupo de profesores con los que yo estoy trabajando en este momento, estamos desarrollando a través del escape room, ¿cierto? El desarrollo de habilidades propias de la lengua. Entonces, ese escape room está puesto en una serie de misiones, de tareas donde los estudiantes tienen que leer, tienen que escribir y tienen que hablar. ¿Ya? Entonces están los tres ejes ahí, lectura, escritura y oralidad, y entre medio uno va viendo gramática, va viendo ortografía, tiene que elegir dos géneros discursivos. Entonces, claro, no es solo la pura actividad, por eso es que yo he elegido para mostrarles el escape room como una secuencia didáctica, más que una pura actividad, ¿ya? Pero sí, el WordWall ahí dice Mercedes que lo utiliza. El WordWall, lo que yo he observado en la observación que nosotros también hacemos de estas metodologías en el aula o de los recursos en el aula o de las actividades, hemos observado que los profesores que, por ejemplo, los primeros 5 o 6 minutos de la clase parten usando un WordWall, generalmente, ¿cierto? Concitan el interés de los estudiantes. El tema es que lo que hemos observado es que una vez que termina la actividad en WordWall, la motivación tiende rápidamente a volver a decrecer y entonces ahí viene el trabajo del profesor para vincular eso que hicimos con un concepto, con una problemática y hemos visto que hay profesores, ¿cierto?, que logran rápidamente recoger esa motivación que va decreciendo después del juego y volver a poner a los estudiantes en el modo, ¿cierto?, clase, y hay quienes, sobre todo profesores noveles, ¿cierto?, novatos, que son los que vienen recién saliendo de la universidad y que tienen mucho menos manejo de aula, esa motivación tiende a decrecer y a veces es muy difícil que la puedan volver a levantar, ¿ya? Mira, aquí dice Mercedes, tienen de 15 a 25 minutos para volver a motivar, lo dice la neurociencia, claro. Fíjate que es exactamente cierto lo que estamos diciendo. Entonces ahí hay una serie de neurotransmisores que nos dice la neurociencia, que son aquellos que están en este estado de alerta, ¿cierto? De la novedad, de la novedad. Claudia dice, claro, después lo dejan de lado y los estudiantes quedan pensando en qué tenía que ver con lo que estaban aprendiendo, justamente. Por eso es el juego por el juego, ¿ya? Eh, muy bien la observación que nos hacen a esto. Entonces, bueno, aquí hay una ruta, ¿cierto? Que después tiene que ver con un proceso reflexivo, que es lo que en el proyecto se llamaba la etapa como del pensamiento crítico y la evaluación de los aprendizajes. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos para que esto no quede así solamente en ver una diapo que tiene etapas, sino que les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí hay dos diapositivas con problemas sociocientíficos probables, potenciales, ¿cierto? Que el discurso es más bien para que usted entienda cómo se plantean, no para que busque adaptarlo a su realidad.
Por ejemplo, narración de una breve historia de contextualización que explique que la tía de la profesora, esto es para niños, ¿cierto?, de cuarto básico, ha viajado a Rapa Nui para asistir a la festividad del Tapati y le han invitado a un Umu Rapa Nui, un curanto comunitario. La tía está confundida ya que ella cree que el curanto es una actividad culinaria propia, ¿cierto?, del sur de Chile, que es lo que nos han instalado en los programas de televisión, todos estos que van todo el sábado y todo el domingo, que están recorriendo Chile y irremediablemente siempre llegan a un curanto. Y no entiende por qué en la isla de Pascua, ¿cierto?, se celebra esta festividad, ¿ya? Y entonces se genera un diálogo con los estudiantes, es en el fondo por qué se celebra el Tapati y cuáles son las características distintivas de estas celebraciones que se realizan o en Rapa Nui o en Chiloé. Aquí hay otro, por ejemplo, este es uno que está situado en Chiloé, ya les voy a contar cómo es la génesis de este, es cómo nos abastecemos de agua potable los habitantes de Chiloé, ¿ya? ¿En qué parte, déjenme mover esto, en qué parte de la geografía de nuestro archipiélago se encuentra el principal depósito de almacenamiento de agua? Y esto es un proyecto, un ABP de problemas que hizo uno de nuestros profesores, ¿cierto?, que trabajan en zonas rurales y que trabaja en una escuelita, y él partió, ¿cierto?, con esta problemática, que es la problemática del almacenamiento de agua dulce para los habitantes de Chiloé, y que está fundamentalmente amenazado porque hay una especie, ¿cierto?, que es nativa de la zona, que es el pompón, que es una planta que filtra mucha agua y la almacena. Es un súper buen filtrador, por lo tanto, el pompón es súper explotado incluso para hacer pañales, ya que los pañales tienen esta capacidad absorbente, que es la que las mamás, ¿cierto?, tan feliz nos hacen. Pero para generar la industria de los pañales, ¿cierto?, ha hecho una sobreexplotación de algunos recursos que para los habitantes chilotes, ¿cierto?, era de vital importancia. Entonces, este profesor lo que hizo fue reunir un grupo de niños en una escuelita rural y mostrarles tres elementos que eran filtradores de agua. Les mostró el pompón, les mostró la tierra y les mostró, no me acuerdo qué era lo otro. Entonces, finalmente filtraban el agua y veían en cuál de los recipientes había quedado almacenada la mayor cantidad de agua. Y a partir de eso, ¿cierto?, empieza toda una situación de cómo entonces yo desde Chiloé puedo tomar acciones para educar a la comunidad de que los pompones no tienen que ser cortados, de que los lugares en los que crece tienen que ser protegidos, y ahí hay una situación contextual bien interesante que se hizo en una lección real, ¿cierto?, en una actividad real. ¿Ya? Entonces, por eso es que está el agua en el archipiélago de Chiloé. Y voy a mirar al tiro el chat. Aquí hay algunos ejemplos, otros ejemplos que ustedes pueden mirar, no están completos porque estos son trabajos largos. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para que las personas no destruyan los recursos naturales de nuestra comunidad? Y este es un ABP que se hace en una escuela que estaba cercana a una zona boscosa. Había un bosque de eucaliptus que estaba permanentemente, ¿cierto?, siendo talado y reforestado, pero también cerca de esta escuela hace un lustro. ¿Me he quedado pegada? Escucha ¿No? mal. Sí. Sí. Denme un minuto. Entrecortada. Sí. Denme un minuto para cambiar mi conexión. Pero ahí se escucha bien. Ya. ¿Ahora sí? ¿Me escucho bien? Ya. Sí. Es la hora, esta hora la gente llega a su casa, ve Netflix y se empiezan a saturar, ¿cierto? Ya, voy a hacer una admisión, profesor, que parece que se le había caído la conexión. Entonces, igual me está avisando si me dice conexión inestable y ahí yo también paro. Entonces, les estaba mostrando aquí ejemplos de la construcción de un ABP, no están los ejemplos completos, pero hay fragmentos. Entonces, yo les contaba que una de las condiciones, dijimos, era que el ABP tenía que ser contextual, por lo tanto, este es un problema que le compete a esta escuela, que está en una zona donde además había un bosque, ¿cierto?, que se había talado, y ese sector no se reforestó, y ustedes saben lo que pasa con los terrenos baldíos
que son acopiaderos de basura, se convierten en terrenos peligrosos, ¿cierto? Y ese terreno estaba ubicado justo al lado de este establecimiento educacional, y por lo tanto entonces ese era un problema atingente para esta comunidad. Entonces el profesor con sus estudiantes establecieron un problema que era fundamentalmente, ¿cierto?, hacerse cargo de, acá está, hacerse cargo de cómo hacemos para que las personas en el fondo no destruyan los recursos naturales de nuestra comunidad, porque también era una cuota de realidad, es decir, no podríamos decir qué hacemos con el terreno, vamos y reforestemos, porque no sé qué escuela podría tener los recursos para comprar especies nativas, preparar la tierra y después hacerse cargo del riego de estas especies. Entonces, en el fondo, era, entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestra realidad? Y era fundamentalmente, ¿cierto?, promover la conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales. Y ahí está todas las fases del diseño, la fase de focalización que yo les señalaba, es que llevar a los alumnos a ponerse en el foco del problema. Y luego, fíjense ustedes que esto viene dado también porque el profesor, ¿cierto?, los ha llevado, ha hecho una salida con ellos y han recorrido el bosque, este bosque de eucaliptos que se encuentra frente a la escuela, y ahí se observa todo el tema de que lo talan y lo reforestan, pero entonces descubrimos que está este otro sitio, que a veces la memoria histórica es la que nos dice, la gente dice, no, o sea, aquí había un bosque súper bonito, pero después vinieron y lo cortaron completo, y dijeron que iban a plantar y nunca plantaron nada, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los estudiantes? Por ejemplo, escriben sus observaciones, ¿ya? Escriben sus observaciones, redactan comparaciones entre lo que observaron entre el bosque forestado y el no forestado, realizan inferencias orales o escritas. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene el que tengamos este terreno baldío al lado del colegio? ¿Cómo sería si tuviéramos un bosque al lado del colegio? ¿Ya? Entonces los estudiantes participan ahí en la etapa de inferencias, y aquí, por ejemplo, el profesor forma grupos de trabajo, ¿ya? Y les plantea cómo habrá sido, ¿cierto?, antes este bosque que ahora está desforestado, ¿ya? Y lo lleva a pensar, y entonces, ¿por qué son importantes los árboles? ¿Cómo le afecta a una comunidad completa que este terreno, ¿cierto?, que antes era un bosque, hoy día sea un sitio baldío? Y va generando, ¿cierto?, todas las fases de este ABP. Hay una fase luego que es la exploración o experimentación, ¿ya?, en que los estudiantes dicen, por ejemplo, ¿cómo podemos saber, y aquí algo súper interesante, cómo podemos saber cómo era esta zona antes? Y entonces, por ejemplo, los estudiantes pueden buscar en internet, en relatos incluso de la gente, estas imágenes, no sé si ustedes han visto que hay unas imágenes satelitales que van mostrando la deforestación, entonces, o la pérdida de agua. Por ejemplo, hay unas imágenes del lago Peñuelas, que es una reserva de agua que está aquí a la entrada de Valparaíso, y que nos muestran el lago Peñuelas como era en 1980, ¿cierto?, robusto en términos de agua, y cómo es el lago Peñuelas hoy día, ¿cierto?, que es un reservorio muy pequeñito, o las lagunas, ¿cierto?, que son lagunas que están cercanas a Santiago, que son sitios para vacacionar, que también han perdido absolutamente el agua. O preguntándole a la gente que vivía por ahí mismo, ¿cómo era esto cuando usted era chica? Entonces la gente te describe cómo era. Y esa es la fase de exploración y experimentación, ¿ya? O el uso de mapa, y ahí viene el uso de fuentes, de fotografías, otras imágenes de otros lugares donde hay un antes y un después, etcétera. Todo lo que se puede hacer con los estudiantes en la sala. Y finalmente, una fase de cierre o aplicación, ¿ya?, en que los estudiantes corroboran lo que han aprendido, los conceptos, y aquí, ¿cierto?, hay una actividad donde los estudiantes pueden generar también alguna reflexión, una muestra de fotografías, por ejemplo, de cómo era
cómo era la comunidad antes y cómo es ahora, cómo era esta escuela donde muchos de sus padres estudiaron y cómo es ahora, ya voy a mirar el chat, en cuánto tiempo los estudiantes podrían elaborar una propuesta de este tipo. Esta está pensada, esta tiene, incluso tiene definido el tiempo, que yo no lo puse. Estas eran entre 3 o 4 sesiones, ¿ya? Que ojo, no es que tú tengas que dedicar 3 o 4 sesiones continuas. Entonces, tú puedes dejar de tus horas de la semana, puedes dejar, que es lo que yo siempre aconsejo, porque si no los estudiantes se sobresaturan y se pierde un poco, ¿cierto?, la atención en este trabajo. Entonces, ¿Y lo logran en ese tan poco tiempo? Porque yo es he que hecho trabajo de sí, investigación en el electivo y le he dado un mes y, sí, y en un mes sí. Quise ahí decir no 3, 4 sesiones, 3 o 4 semanas, quise decir. Sí, qué bueno ya. que me lo corrige. 3 o 4 O sea, semanas. en tres, Sí. cuatro No, clases 3 o 4 y ¿de sesiones, dónde tenés olvídatelo, para alumnos? el profe que tiene 2 horas semanales, 3 o 4 sesiones son 6 horas, pues imposible. Ah, ya, Lo que yo ya. sí les recomiendo siempre a los profes, les recomiendo a mis estudiantes que son profes, es que como todo, ¿cierto? Hay que dosificarlo. Entonces, de pronto tú no puedes darte el lujo de que todas tus horas estén puestas en esto, porque tienes un currículum también que conceptualmente te está haciendo muchos requerimientos. Entonces, tú puedes decir, ya, recuerden que la primera hora de los lunes en la mañana es para que sigamos trabajando en nuestro proyecto. Y recuerden que estamos también aquí en la fase de indagación. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, trabajo en biblioteca, trabajo en el aula, trabajo en grupo, y uno lo puede ir ordenando también, ¿cierto? De acuerdo a los requerimientos que tiene que nuestras horas. ¿Ya? Sí, en los electivos, Giovanna, hay ahí un terreno fértil, porque el electivo en el fondo está diseñado para la indagación, ¿ya? Pese a que el objetivo, por ejemplo, las bases curriculares de los objetivos, de los electivos de la línea humanista, son por sí mismos, son sumamente densos, pero cuando te dicen a ti argumentación, en el fondo, ¿cierto? Lo que le están diciendo es que uno tiene que trabajar con la argumentación en tanto género discursivo, pero ¿qué hay dentro de esa argumentación? Es justamente lo que a ti te da la libertad para implementar este tipo de ejercicios de reflexión y de naturaleza metacognitiva, que es el que podemos implementar en aula. Esto básicamente tiene que ver con los proyectos, y como en todo, lo mismo que con el ABP de proyectos, aquí hay un ejemplo de rúbrica. Entonces, uno no debiera evaluar recién al final, sino que en este caso solamente la etapa 1, que es la focalización, que tiene 4 puntos eventuales de un puntaje final, está en esta rúbrica. Entonces uno dice, es insuficiente a destacado, que aquí se ha utilizado, aquí hay distintos indicadores que ustedes pueden utilizar. Yo suelo usar estos indicadores para profesores, que son los de la evaluación docente, ¿ya? Cuando dice que el profesor quedó incompetente, esa es la nomenclatura que está puesta en esta rúbrica. Con los estudiantes puede ser excelente, no sé, la que ustedes quisieran ocupar. Pero el criterio es focalización. Entonces, si ustedes se fijan, el criterio, el puntaje máximo es describe en forma detallada de qué manera plantea el problema o la pregunta a los estudiantes, señala cómo les motivará a los niños y niñas a resolver el problema, los materiales que va a utilizar, las indicaciones, y describe las acciones que permitirán focalizarlos en el ABP. Y hay uno que solamente describe el problema o la pregunta de investigación. Entonces, estas son rúbricas que son creadas para estos propósitos, pero lo interesante es pensar en que no lo voy a dejar para el final, no voy a evaluar al final, porque si no sería otorgarles una excesiva responsabilidad a los estudiantes. Y junto con las metodologías activas, entre las cuales está este ABP, aparece este que también, si ustedes se fijan, está sugerido en las bases curriculares para su uso. En este caso, si ustedes se fijan, hay aquí, ¿cierto?, un ejemplo. Este es para
a ver quién reconoce aquí sus objetivos. Este es de filosofía. Es de filosofía. Tengo toda la impresión que es de filosofía, pero tengo por ahí el link. ¿Ya? Entonces, nos hacen en las bases curriculares un modelado de cómo nosotros podemos incorporar también el estudio de caso. Y en esta plantilla, que esto está en la página del Mineduc, la idea es que los estudiantes puedan participar en la aplicación de conceptos filosóficos en una situación, en una solución argumentada, que plantea una dicotomía, que es la que está contenida acá, ¿ya? Incluso nos da el ejemplo. Entonces dice, el docente divide a los estudiantes en grupos y les propone un caso complejo, que tenga relevancia política. Este es el ejemplo que está dado en las bases curriculares. Dentro del caso es necesario que alguna autoridad deba decidir algo en una situación en la que se enfrentan dos bienes sociales importantes. Por ejemplo, que una autoridad política deba decidir entre salvar rehenes o negarse a negociar con terroristas para garantizar la seguridad interna del país. Ya, aquí, estas son, les vuelvo a decir, esto es del ministerio. Si presta o no dinero para el pago de una deuda de una empresa en quiebra que históricamente ha sido un gran aporte para el país y en la que trabaja un número grande de trabajadores, ¿ya? Y ahí por un ejemplo, como lo hizo la General Motors, Chrysler o Ford en algún momento que pidieron plata prestada al Congreso. Si autoriza o no la construcción de un edificio que traerá grandes beneficios económicos para una ciudad, pero que implica la destrucción completa de un barrio importante, o si autoriza o no la destrucción de un monumento nacional importante para construir viviendas sociales. Entonces, de los dos últimos tenemos varios ejemplos. Yo no sé si ustedes vieron las noticias de lo que está pasando en China en este momento, que en pos de la industrialización están expropiándole a campesinos todos sus terrenos y están construyendo ahí tremendos edificios porque China necesita, ¿cierto?, moverse hacia la industrialización de sus ciudades. Ahí hay un caso como que uno podría usar a lo mejor para tener una lectura y decir, ¿te imaginas que esto pasa en Chile? ¿Ya? O sea, aquí van a construir, por ejemplo, un CESFAM. En la mañana había, en uno de los matinales, que yo sé que todos entramos muy temprano a trabajar, pero la primera noticia de uno de los matinales fue, no sé si fue ayer o hoy día, que había un campamento aquí en Viña del Mar, en la parte alta, que lo iban a desalojar, eran 60 familias, para construir uno de estos centros de salud comunitarios. No era un CESFAM, tenía otro nombre. Entonces la gente decía, nosotros entendemos que una comunidad como Miraflores Alto necesita muchos servicios, pero este es el lugar donde nosotros vivimos. ¿Ya? Entonces ahí hay una situación que uno podría traérsela a colación para hacer esta actividad. Y bueno, a propósito de monumentos nacionales, todo lo que ha ocurrido con la estatua del general Baquedano, que ahí también uno podría, ¿cierto?, pensar en tener algún recurso. Y si ustedes se fijan, yo dejé el link acá, en esta hojita de la presentación. Aquí voy a mostrarles, porque quiero mostrarles dónde está esto, por si en algún momento ustedes quisieran explorar la secuencia completa, que es bastante pequeñita. No había dejado puesto el hipervínculo. Ahí está, miren. Ahí está como recurso educativo, uno la puede descargar de acá y está la secuencia completa, está el desarrollo de la actividad. Ahí está. ¿Ya? Yo creo que como estas deben haber más asociadas a otras actividades, pero están en la lógica justamente de incorporar el estudio de caso, ¿cierto?, a el desarrollo de las clases. Y vamos acercándonos ya a las últimas metodologías activas. Estas las hemos visto, las otras las trabajaron ustedes, estas las estamos viendo nomás. Y aquí entonces continúa el caso, cuando ya escogemos una situación de las que están plantadas allí, viene también una lógica de preguntar, ¿cierto?, de trabajar sobre preguntas, ¿ya? Y que en el fondo esta es una propuesta también, que uno puede o no adaptar, que son también las 4 fases para un caso.
¿ya? La lectura y la toma de conciencia de la situación descrita, la fase de contraste de las opiniones, ¿cierto? ¿Qué creemos todos los que estamos aquí acerca de esta situación planteada? La fase de opiniones, impresiones y juicios, ¿ya? Y que tiene que ser tanto individual como colaborativa, y luego una última fase de reflexión teórica que en el fondo, ¿cierto?, plantea hipótesis tentativas que pueden proporcionar, ¿cierto?, un marco de respuestas a los casos. Y por último, la última, ¿cierto?, que yo no la he querido dejar fuera, es justamente la gamificación. Tengo a alguien que quiere... Es la gamificación que yo solamente he señalado aquí el escape room, porque a mí me parece que entra en esta lógica de proporcionar el diseño de una secuencia completa, ¿ya? Y aquí es por esto mismo que yo quería mostrarles este recurso. Déjenme llegar al final de la presentación. Este recurso que lo tengo abierto acá, que es una página que nos permite hacer muchas cosas, tanto como aportaba, ¿cierto?, la colega recién. Si tú quieres tener una actividad motivacional chiquitita, un juego, o como si quieres diseñar una serie de recursos que estén en una secuencia didáctica, ¿cierto?, que tiene gamificación, ya sea de manera con recursos digitales o con recursos analógicos también, ¿ya? Entonces, esta es EducaPlay, que era la que yo les señalaba. Uno se puede loguear como profesor con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de Gmail, con la cuenta de Google, uno se puede loguear, y aquí hay una serie de recursos. Yo estoy, además de todos los recursos que ya tiene un banco de recursos, uno puede crear sus propios recursos. Entonces, fíjense ustedes que tiene toda esta posibilidad, y yo quería mostrarles esta, que es el video quiz, que nos sirve para hartos propósitos, y que yo la pensé también en términos de la etapa preinstruccional de el método Flip Classroom. Entonces, cuando ustedes entran aquí, les va a pedir, ¿cierto? Para todo hay tutoriales, les pide un título. Supongamos que yo quiero trabajar con poetas, quiero trabajar con poetas chilenos. Estoy usando cualquier concepto. El sistema educativo es Chile, elijo un curso o un nivel, en este caso es educación media, la asignatura de lenguaje, y hago un siguiente, y aquí lo que yo quiero trabajar, ¿cierto?, es un video, ya. Entonces voy a YouTube y voy a buscar cualquier video, ¿cierto? Voy a buscar un video, tenía uno, pero entonces voy a buscar uno que sea la entrevista que le hizo García Márquez a Neruda, entrevista a Neruda. Ahí está, ¿ya? Quiero la dirección. Aquí uno puede usar las dos formas de compartir un video, que es simplemente copiando la dirección de arriba o copiando el URL, ¿cierto?, que te permite incrustar el video en una plataforma. Pero yo voy a tomar la dirección de arriba, la pego acá, ¿ya? Y tengo allí, ¿cierto?, mi primera parte lista. Ahí está por si ustedes quisieran incrustar el URL, ¿ya? A mí ahora en este momento, ay, en este momento no me está dando los videos, porque como yo la uso habitualmente, ¿cierto? Pero si ustedes van allí, por ejemplo, les va a mostrar un tutorial de cómo se usa específicamente este recurso, ¿ya? Aquí usted puede añadir etiquetas, qué sé yo. Puede previsualizar cómo se ve esto, en fin. Y después ustedes pueden avanzar. Fíjense que ahí está el botoncito para crear, pueden editar lo que ustedes quieran. Y después, una vez que nosotros hemos incrustado el video, lo voy a poner
con la otra forma en que se puede compartir. Ustedes vienen acá, toman la URL completa y eso les va a permitir también, por ejemplo, incrustar allí el video, ¿ya? Entonces ahí me ha quedado, ¿cierto?, puesto el video. Y entonces ahora miren lo que puedo hacer. Puedo seleccionar la secuencia. Este es un video que originalmente no debe ser una cosa corta, son 18 minutos, pero yo quiero que mis estudiantes vean solamente los primeros 4 minutos. Entonces, quiero que vean desde el minuto 00 hasta el minuto 3:20. Eso es todo lo que yo quiero que ellos vean. No quiero que vean el video completo, pero no tengo cómo cortarlo tampoco. Y entonces puedo añadir ahora algunas preguntas. Entonces, voy a poner cualquiera, ¿cierto? ¿Quién entrevista? Voy al tiro a mirar el chat. ¿Quién entrevista a Neruda? Y quiero que lo escriban, ¿ya? Quiero que lo escriban. Y aquí puedo poner un feedback opcional, puedo poner efectivamente es Gabriel García Márquez, ¿ya? Y puedo entonces guardar y continuar editando el video. Y una vez que yo tengo todo listo, mi actividad, lo que hago, ¿cierto?, es que me va a aparecer un botoncito para finalizar, guardar. Ahí no me lo está dejando guardar porque tengo que llenar la respuesta. Entonces aquí era Gabriel García Márquez como respuesta correcta. Añado la respuesta. Si ustedes se fijan, puedo añadir más de una, ¿ya? Y no me va a dejar pasar porque no lo he llenado, pero la idea no es llenarlo ahora, ¿ya? Y una vez que ustedes lo tienen listo, ¿cierto?, les va a permitir guardarlo y compartirlo. Entonces uno les da el link a los estudiantes que entran directamente, ¿cierto?, al recurso y les va a aparecer el pedacito del video. No van a ver el video completo, les aparece el pedacito del video y las preguntas. Entonces, si ustedes tienen dudas, aquí cada recurso tiene un tutorial que está hecho. Este tipo de actividad consiste en una forma de realizar preguntas sobre vídeos de forma interactiva y en tiempo real. Las actividades se originan mediante la conversión de vídeos de YouTube que pasan de ser meros elementos expositivos a elementos de cuestionario interactivos convertidos en objetos educativos de primer orden. Es decir, los alumnos pueden seguir el contenido educativo de un vídeo y en momentos determinados responder a las preguntas que el autor ha colocado en puntos clave del transcurso de la grabación. Además, en la misma actividad podremos integrar múltiples vídeos con sus correspondientes preguntas para completar el contenido deseado. Para realizar las actividades educativas, Y ahí el primer está, paso necesario. ¿cierto?, el paso a paso. Y así como ese, ¿cierto?, cada vez que ustedes escogen un recurso, yo voy a ir atrás, voy a deshacer todo lo que tengo hecho. Si ustedes quieren poner, no sé, un ordenamiento de palabras, un dictado, que el dictado no sirve solamente para lenguaje, un mapa interactivo, una sopa de letras, una ruleta de palabras, lo que sea, ¿cierto? Siempre ustedes se van a encontrar un tutorial, les pide identificar la asignatura y luego se van a encontrar con un tutorial que les permite también hacer el paso a paso. Y que estos son recursos que nos lo permiten. Voy a mirar el chat ahora. Ah, no se escuchaba bien, faltaba compartir el audio, claro, puede ser, puede ser. En el tutorial ahí les estaba mostrando que ustedes pueden tomar el video completo y poner en determinadas partes preguntas, ¿ya? O sea, quiero que en el minuto, por ejemplo, 3:50, el video se pare y le haga una pregunta a los estudiantes. Eso es lo que está mostrando. O uno puede poner dos videos y ver dos momentos específicos de los videos y a los estudiantes les aparece la pregunta en ese minuto del video. Ya son cosas que van emergiendo, ¿cierto?, como recursos que uno puede ir integrando. ¿Ya? Entonces, todo eso va a quedar disponible también, van a quedar los hipervínculos, los links, los tutoriales, para quienes de ustedes quieran, como les decía yo, bajarlos, dejarlos en una carpeta y en barbecho, y si en algún momento requieren una rúbrica, requieren una secuencia, pueden volver sobre lo que ya está hecho.
Bien, tenía dos profesoras que en la mañana nos contaron que trabajaban en la BP de problemas. No sé si me podrían ahora recordar quiénes eran. María de los Ángeles, ¿podrá ser? Sí, fue María de los Ángeles y yo. Y Mercedes. Mercedes, ¿puedes partir tú contándonos cómo lo trabajas? Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo lo estoy trabajando, bueno, ya estamos por terminar el proceso con el electivo Ciencias de la Salud. Eso ha sido la mejor idea de todas las cosas que ha hecho el ministerio, según yo, porque de verdad tienes a estudiantes motivados de la nada, porque quieren estar ahí, eligieron el electivo y ya con eso tienes una buena base que ingresan motivados a las clases, porque quieren estar ahí. A partir de eso, comenzamos en marzo, obviamente como unidad cero, yo creo que todos mis colegas parten así, por el tema de la nivelación que debemos hacerle. Si bien es un electivo, no podía avanzar con, por ejemplo, problemáticas de salud pública si no sabían que era un organismo, no sé. Entonces, comencé con eso desde marzo y ya luego de eso, mi electivo se basa netamente en proyectos, en investigación. Porque así Casi viene tu todos los, currículum, po. claro, casi todos los objetivos son analizar, explicar, discutir, etcétera. Entonces yo desde el 2017 trabajo con mentes transformadoras y gracias a eso, por ejemplo, todos estos que enlace y cosas así, las conozco por lo mismo, porque implican otro tipo de metodologías. Y tengo una página justamente que se basa en cómo estudiantes o grupos de estudiantes pueden crear proyectos y por sobre todo se explica que la ciencia no es lineal, sino más bien una red. Porque generalmente el método científico se explica desde observación, pregunta, experimentación, etc. No sé si puedo mandar el enlace, quizás para que mis colegas lo tengan, si es que algún momento se dicen, oye, ¿podría hacer esto? Espérame, dame un segundito. Se los voy a compartir para que lo vean, porque es Pégalo una aquí al página, lado, eso mismo. es súper amigable, la página, justamente, y se la estoy mostrando ahora. La pueden ver, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ya. Esto es lo que he hecho con mi electivo, que es cómo funciona la ciencia. Hemos hecho y escogido el modelo básico. Bueno, la introducción se las hice yo. Y a partir de eso, aquí ellos pueden estructurar su proyecto. Como Zoom permite hacer salas, crear salas, así los separé por grupo, y ellos, a partir de problemáticas públicas, obesidad, qué causan las mascarillas, el estrés en la pandemia, etcétera, ellos comenzaron a crear proyectos y, por sobre todo, que era lo que a mí me importaba, que descubrieran la investigación desde otra arista. Por ejemplo, como grupo decidimos que vamos a comenzar este proyecto desde una observación. Y eso va creando ventanas que ellos van desplegando y completando aquí mismo en la página, y subiendo fotos o agregando, adjuntando archivos bibliográficos, etc. Luego de eso, no sé, proponemos una explicación, volvemos a preguntarnos, recopilamos datos, aprendemos, nos damos cuenta que estaba todo mal, repetimos la investigación, subimos nuevamente, no sé, preguntas, etc. La idea es que esto se entienda de que es una red hacer ciencias e investigar. Y cada una de las ventanitas que aquí van dejando se van completando, cada uno de ellos con su descripción, imagen, etc. Y lo que más les gustó y les motivó es que luego de esto, en estas 3 líneas, ellos pueden exportarlo como PowerPoint Claro, maravilloso. y queda listo para una presentación, A ver, ¿lo que es puedes con lo que hacer? vamos. ¿Puedes exportarlo como PowerPoint en este minuto? Sí, claro, dame un segundito, sí, Sí, voy a pegar una imagen cualquiera ya. aquí para que no quede así como tan feito. Sí. Y ahí quedó la imagen. Exportar PowerPoint y lo va a descargar completamente. Se va a demorar si mi internet es más Sí, sí, por lentito. supuesto, sí. Y ahora voy a dejar de compartir, pero voy a compartir el PowerPoint El que se PowerPoint. descargó. Ok, voy a compartir otra vez el Power.
Bueno, y aquí, y esto obviamente para ellos fue maravilloso, porque mientras iban haciendo la casilla, mientras iban investigando, a pesar de todo, les queda listo para su presentación y yo veo la ruta que se siguió en la investigación. Y veo cada cosa que ellos fueron agregando y Claro, las ventanas que utilizaron en cada uno de los procesos. claro. Qué fantástico. Me lo quedo. Bueno, Sí. y eso ha sido para mí, bueno, yo, como comenté en la mañana, yo comencé súper desmotivada, dije, pucha, me van a decir que hay problemas de señal, que no quiero profe, o que no sé qué, pero al contrario, todos ellos todo el rato súper motivados, trabajando en equipo, trabajando en la sala, profe, podemos partir desde la curiosidad, profe, podemos reflexionar, profe, podemos llenar esto más azules, más verdes, no sé qué, y saben que en verdad ha sido súper, súper interesante y enriquecedor para todos, porque en verdad se aprende mucho más así. Sí, pues, sí. Ese es como, esto es Dale, po, que decía hacer y decir, porque no solamente es hacerlo, sino que es como, yo me imagino que tú también ellos te mandan a llamar cuando uno se queda, ¿cierto? Exactamente. Y tú vas donde ellos y ellos te preguntan cosas y en la medida Sí. que uno pregunta, ¿cierto? Va también clarificándose mentalmente, pues si uno tiene una inquietud es Sí. porque tiene que verbalizarla, transformarla en una pregunta y en la medida en que uno está formulando la pregunta, también está, ¿cierto? Es como, es muy tonto lo que estoy diciendo, no hay preguntas tontas, solo hay preguntas que a lo mejor no están tan bien formuladas nomás. Súper bueno. Claro, Y tú dices que tus estudiantes han respondido a la incorporación sí, de tu metodología de trabajo. sí, súper, súper bien. Y por sobre todo, este método distinto, pues a pesar de estar desde la casa, se pudo hacer, no conllevó elaborar informes, que para ellos igual es como más tedioso y es una forma más entretenida de hacer la investigación. Le impactó que después de la investigación estaba listo el PPT, entonces ya era solo presentarlo y como fueron partícipes de cada uno de los pasos, es como que lo presento al tiro porque me lo sé todo. Entonces Sí, yo fascinada con ellos. Pero sí, por eso digo que el mundo de los electivos en realidad es otro espacio, sí, porque, porque de verdad que los chicos ya tienen como una motivación innata, sí. solo por estar ahí. Súper bueno, me parece súper interesante. Yo me quedo ahí con tu experiencia para explorar también cómo lo haces. ¿Ah? El relato es súper valioso y queda aquí grabado. Hay dos cosas que a mí me sorprenden de tu relato. La primera es la sorpresa de tus alumnos cuando dijeron, oye, el PPT queda listo, ¿ya? Queda listo y no Sí. hay que armarlo de nuevo porque hoy día, a diferencia de hace 10 años, ¿cierto? Hay que armar un PPT, era una cuestión súper así interesante porque uno ponía monos, qué sé yo, animación. Hoy día armar un PPT puede ser una actividad súper latera, pero yo entiendo lo de la sorpresa, fíjate porque en algún momento yo trabajé con un grupo de estudiantes en metodología de interrogación de texto, entonces les di un texto súper denso a unos estudiantes de pedagogía en inglés, que todavía los estudiantes universitarios se sorprenden con cosas que, o sea, si vieran lo que tú haces, ¿cierto? Se sentirían felices porque les di un texto que es un texto sobre currículum que es sumamente denso y que explica toda la elaboración de la metateoría curricular, que da lo mismo, pero entonces los hice interrogar el texto, entonces a cada uno les di espacios del texto donde tenían que generar preguntas y las tenían que subir un Padlet. Y después había un control de lectura. Entonces yo les dije, ya, entonces ahora vamos a bajar el Padlet y se los voy a poner en PDF y se los voy a dejar en su aula virtual y ahí ustedes van a tener así una enorme cantidad de preguntas del texto que además están respondidas, porque después cruzadamente unos hacían preguntas, otros tenían que en la siguiente fase tomar esa pregunta, una de las tantas preguntas que habían en un foro, porque finalmente las metimos todas en un foro, y tenían que empezar a contestarlas. Entonces tenían después 30 preguntas sobre el texto, preguntas que ya se habían revisado, con respuesta. Y fue como, era como un torpedo electrónico, en el fondo un torpedo digital. Tenían allí
todos los elementos para poder entrar a volver a leer el texto. Entonces, esa misma sorpresa es la que me imagino que siente tu estudiante cuando dice, oh, profesora, y además está el PPT listo, ¿cierto? Muy bien, gracias por la experiencia. No sé si alguien tiene consultas para Mercedes. María de los Ángeles, ¿estás por ahí para que nos cuentes también cómo lo viste tú? ¿O cómo lo has trabajado tú? Yo creo que no, porque ella tiene horario en otro colegio. Ah, ya. Sí, dijo que trabajaba en otro colegio, sí, lo vi en la mañana. Ya, entonces, aparte de esa experiencia, yo ahora entonces quiero mostrarles las que ustedes mismos fueron compartiendo. Para eso voy a volver a compartirles la pantalla para que ingresemos aquí a el aula. Creo que la tengo cerrada, entonces la vamos a volver a abrir. Vamos a cerrar estas cosas y vamos a dejar solamente el aula. Vamos a ingresar para mirar las cosas que ustedes mismos señalaron respecto a los proyectos. Entonces acá, fíjense ustedes que en un Padlet hay dos Padlet que me interesa que los podamos mirar. Fíjense que aquí los colegas lo vamos a abrir. Lo vamos a mostrar aquí. Esto es súper extenso hacia abajo, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí que hay Mi Hábitat, no, es My Habitat en realidad. Un proyecto de divulgación matemática, sala pedagógica multidisciplinaria, es una salida pedagógica multidisciplinaria, pero hay uno que yo miré y que quería a ver si su dueño o dueña nos podía, por ejemplo, el de Pamela. Pamela está por ahí, compone y canta aprendiendo. Sí, Pamela, ¿nos sí, aquí puedes contarnos? Porque uno dice, ah, ya, este es de música, y después uno va a ver y no es de música, pues, es de Pamela, profesora de química. Entonces, el título, al tiro, es un título que permite poner el foco ahí. Si nos puedes contar de qué se trata, Pamela. Sí, lo que pasa es que hace un par de años atrás me tocó hacer clases de biología también, estaba a cargo de química y de biología. Entonces, de primero a cuarto medio. Y me pasaba que costaba mucho, porque además, colegios de riesgo social, toda mi vida trabajé en colegios de riesgo social. La primera vez que trabajo en un colegio más tranquilo, los chiquillos respetuosos, es otra realidad, otra realidad. Allá era diferente. Entonces, motivar a los chiquillos realmente costaba un montón y había que buscarle la forma. Entonces me pasaba, por ejemplo, que llegaba todo el tiempo a una sala de segundo medio a hacer clases y cada uno en la suya, no había respeto, nada. Y entonces siempre me encontraba con una pareja de chiquillos cantando hip hop. Antes de la entrada de todas las clases yo siempre estaba sentado cantando hip hop, le importaba lo mismo que llegara la profe o quien fuera. Entonces yo, ¿cómo lo hago para motivarlos? Porque le iba pésimo, estaban reprobando todo, entonces ¿cómo lo hago? Porque con el resto ya después lograba captar la atención del resto, pero ellos no, pues. Entonces una vez se me ocurrió, y a mí me gusta cantar, entonces se me ocurrió, bueno, ¿y por qué a lo mejor no tomo el talento que tienen ellos? Porque como el hip hop es componer en base a la realidad social, lo que ven ellos, crean temas. Entonces se me ocurrió hablar con ellos y decirle, mira, ¿sabes qué? Te propongo evaluarte de otra forma. Te propongo que tú hagas un tema. Y yo estaba viendo la evolución del hombre, que es extenso. Entonces yo le dije, le dije a los chiquillos, les propongo que se creen un tema. Le dije, yo les gustaría, porque como les gusta cantar, les dije yo, cántennos, pero créense un tema, donde nos expliquen a todos todo el proceso, la evolución del hombre, y ocupen todas estas palabras, porque yo les di todas las palabras que para mí eran importantes, relevantes dentro del tema. Y le dije, pero esto, le dije yo, como va a ser con nota, requiere que ustedes realmente estudien todo el tema y le expliquen para sus compañeros, pero cantando.
y tiene que tener la aplicación de todas estas palabras clave. Ya, profe, y se prendieron, po. Se prendieron. Ya, profe, me dijeron, y además yo tenía una evaluación para todo el curso, y aparte de eso, teníamos una feria científica que venía en un par de días. Y el colegio era pobre, entonces no tenía nada que mostrar, era un par de cosas, entonces cualquier idea nueva era un aporte. Y como que nadie se hacía cargo de presentar algo, el colegio desordenado, no había lineamiento, era como que nadie sabía qué iba a hacer. Entonces se me ocurrió también integrar a estos chiquillos dentro de la feria científica. Entonces, nos conseguimos también... Una jugada atrevida. Sí, temeraria. Temeraria. Entonces, hablé con el director, pedí que les tuvieran micrófono, porque no había nada, micrófono, audio, no había nada. Entonces, les di un par de días ahí para que me consiguieran los insumos para los chiquillos. Y les di plazo a ellos, un plazo para que hicieran el tema, lo crearan, y primero tenían que mostrarlo al curso para ver si el curso lo visaba. Primero yo, después el curso, etc. Y se mandan un tema, compusieron un tema, pero buenísimo. O sea, yo tenía poca expectativa, la cuestión era como cumplir, pero se mandaron un tema. De los dos, uno solamente tomó el desafío y fue hasta el final. Y ese me dijo, profe, yo me la juego, yo la hago. Y la hizo, po. Me sale con un tema buenísimo que explicaba toda la evolución, ocupaba todas las palabras clave, y lograba llegar a los chiquillos, porque una cosa es que a veces no le entiendan al profe, pero entre los pares a veces se entienden, po, de otra forma de llegar a ellos, de explicarles. Y ya, pues, súper bueno, quedó muy bueno, súper bueno, con flow y toda la cuestión. Entonces, lo presentamos en el curso, pusimos audio, micrófonos, todo el sistema como una estrella. Y los cabros estaban fascinados. Les fue súper bien, cuento corto, el curso después, la evaluación, les fue excelente. O sea, aparte de lo que tenían, el material que tenían conmigo, guía y todo lo demás, con los chiquillos con el que cantaron, aprendieron, yo creo, más que conmigo. Y después lo llevamos a la feria, cantó para todo el colegio, todo el mundo ahí aprendiendo la evolución, todos andaban después en los recreos cantando de los neandertales, toda la cuestión, fue maravilloso. Así que fue una experiencia buenísima. Sí. Ahí está el proyecto, estaba mostrando la foto que pusiste al final, estaba mostrando ahí la foto que pusiste al final. Y no reprobó, no reprobó, después no reprobó este chico, me subió todas las notas, fue la mejor nota de la prueba que hicimos después de la evolución. O sea, hasta eso, él aprendió todo el tema componiendo una canción. Pero además, Pamela, yo creo que y no reprobó ni nada, al contrario, subió todas las notas, claro. Después era, ya, partner conmigo, llega a las clases, el primero que está, y ya, pues cállense la profe. Pero por eso yo creo que le cambiaste la vida además, po. Sí, se hizo famoso. La vida. Pero es como alguien me puso en el mapa, po. Alguien reparó que yo estaba aquí, que yo existía. Que no, talentoso. ¿Sí? Talentoso el chico, se hizo conocido por todo el colegio, hasta Polola. Hasta Polola sacó. Excelente relato. Muchas gracias, Pamela. Estuvo buenísimo. Hasta como que emociona un poco pensar en el giro que debe haber dado la vida de ese estudiante, de haber estado ahí haciendo lo suyo, desconectado del mundo, para que lo suyo fuera, ¿cierto?, el centro de atención, y además con la profe, joven como eres tú, ¿cierto?, que logran empatizar con lo que él hizo. Muy bien. Aquí yo también tenía otro, que era, vamos a salir uno del área de ciencias, pero igual me interesa, por ejemplo, el taller de sexualidad para la enseñanza media completa, que debe haber sido tremendo desafío, ya voy a volver sobre él. Francisco, no sé si ahora nos quieres contar cómo implementaste tu proyecto, el religarte. Sí, bueno, cuando estaba en el primer año de universidad, compartiendo con mis otros compañeros que estábamos en esta carrera de religión, religiosas, ¿no? Claro, de licenciatura en ciencias religiosas, muchos de los comentarios, porque los profesores en la universidad a veces preguntan, hacen rondas de preguntas, ¿por qué quiere estudiar esto?, etcétera, y él, me atrevo a decir que el 98% de todos mis compañeros que estábamos preparándonos para ser profesores, todos tenían una figura de un profesor de religión
basado solamente en haga la sopita de letras, pinte este monito, etcétera, y inclusive enseñanza media. Entonces las experiencias que cada uno de los compañeros daba acerca de las clases de religión, yo empecé a pensar cómo poder ir un poquito más allá en involucrar a los estudiantes en este tema de la religión, más allá de la sopita de letras, sino que hacerlo algo histórico, algo que tenga no solamente con un respaldo bíblico, sino con un respaldo histórico. Entonces yo empecé a pensar de qué manera se podía implementar este sistema en el trabajar a los niños y hacerlos parte, y tomando mucho lo que dice la profesora Pamela en cuanto al tema de la música, en el tema de la actuación, en el tema del arte, y en esa gama empecé a implementar esta metodología en el segundo colegio en el cual trabajé, que me tocó trabajar de primero a octavo básico, acá en San Bernardo. Entonces empezamos a hablar acerca de Héroes de la Fe. Ese fue el título que yo le puse, Héroes de la Fe, que se juntaban de 6 grupos de niños. Esto funcionó más que nada en los menores más que en los mayores. Sí. ¿Ya? No sé por qué sucedió de esa manera. Los niños pequeños prendieron enseguida. Con grupo empezaron a escoger un personaje. Y ese personaje era el que tenía que estar apoyado dentro de todo lo que ellos elegían como un escenario. Había que haber música ambiental, tenían que haber niños que se dedicaran a hacer la escenografía, otros niños que tuvieran alguna participación cantando, algún hecho que estaba pasando este personaje bíblico. Él tenía que relatarlo. También yo le pedía apoyo a algunas profesoras por ejemplo, de lenguaje, que entendieran así como algunas partes bíblicas que se hablan como poesía, que ellos me ayudaran cómo los niños podrían transformar ese lenguaje tan a veces tan un poquito coloquial, un poquito tan elevado, por decirlo de una manera, para niños, cómo yo podría transformarlo. Entonces a muchas profes de lenguaje yo les pedí que ellas pudieran hacerme una especie de libreto para que los niños pudieran decir algún párrafo extenso en una línea de dos frases en donde se resumiera algo que quería decir ese personaje bíblico. Entonces, y eso no solamente lo hicimos en clase, ya no solamente lo hicimos en clase, sino que me atreví, como la profe Pamela da el ejemplo, a hacerlo para los padres, abierto. Entonces también le dije a los niños, ¿quién quiere hacerlo? Y muchos niños agarran, bueno, voy a utilizar este lenguaje más chileno, agarran papa a los niños. Entonces los niños ahí delante de los papás haciendo todo este escenario, y ellos maravilloso en el tema artístico. Luego, ¿qué hice yo para tener una pequeña retroalimentación? Empecé a preguntar dentro de las mismas clases qué habían ellos enseñado, no solamente para que pasaran el momento artístico, sino que empecé a hacer preguntas del relato histórico, del relato bíblico. Y empecé a preguntar, ¿cómo se llama el personaje? Y es increíble cómo cuando algunas artes se van mezclando y trabajan de forma colaborativa, cómo la enseñanza va quedando, quizás no por lo que ellos vieron, pero quizás por lo que escucharon en la canción. Otro, obviamente, dentro de lo que observaron, de acuerdo a la enseñanza que cada uno de nosotros tomamos como lo auditivo, lo visual, lo kinestésico, etc. Entonces, esa herramienta de la religarte que yo quise implementar, lo hice de esa manera, y realmente todo lo que yo saco como raya para la suma fue realmente positivo. ¿Mucho trabajo? Sí, pero al final, como creo que la mayoría de los profes podríamos decir acá, al final la raya para la suma, uno dice, valió la pena. Y eso, gracias, Francisco. Y además, Francisco, que tengo que decirte una cosa, el nombre está buenísimo, po. Ese nombre que está para patentarlo, Francisco, te digo al tiro. Religarte, está buenísimo el nombre, está buenísimo. Yo creo que de ahí para adelante revela, ¿cierto? El que le diste vuelta mucho tiempo, o sea, describe lo que tú describes desde la universidad, que le venías dando vuelta a esto, así que yo que tú lo convertiría en un dominio, religarte.cl. Tengo aquí otro que me interesa muchísimo, a ver si está, quien escribió este texto, es el proyecto de robótica educativa, porque hace un apunte ahí al STEM. ¿Quién habrá sido el dueño de este texto? No sé si dice más abajo, a ver. Acá está. David, ¿estás por ahí? No, David también tenía horario. Horario en otro colegio. Pucha, que lata. Quería mucho saber el tema. Estoy buscando algunos, ¿cierto? De algunas asignaturas que a mí me cuesta más dar ejemplos. Por ejemplo, religión me cuesta más dar ejemplos, matemáticas, porque como no son mis áreas. Pero está David, me dice que está. Está, ya. Entonces, no sé si David nos puedes contar un poquito acerca del proyecto de robótica.
que también esta es una cuestión que viene en esto del siglo XXI, ¿cierto? De proyectarnos hacia el siglo XXI. De hecho, no sé si ayer ustedes vieron una noticia que en Japón tiene que ser los creadores de estos robots que simulan, ¿cierto?, a una persona, los van a empezar a fabricar masivamente para mandarlos a los lugares donde hay ancianos que están con COVID para atenderlo, y ya son prototipos así increíbles en simulación, ¿cierto?, de la interacción humana. Entonces, la robótica es un tema. Acá nosotros tenemos el centro, el Costa Digital, que promueve muchos cursos de robótica, pero esto ha tenido también un correlato no tan veloz en los colegios porque requiere algunos recursos, ¿ya? Entonces, David, no sé si nos puedes contar ahí de este proyecto. No sé si me escuchan. Sí, súper bien, Hola. David. Ahí sí, Súper bien. ya, es que tenía problemas con el audio. Ya. Ya, ahora bien. Sí, el proyecto del que estaba hablando, bueno, se supone que la idea principalmente, yo antes de estar acá en este colegio, hice durante un año este mismo proyecto dentro de un liceo que estaba por ahí por Las Condes, ya, un proyecto enfocado precisamente en estudiantes de sexto o séptimo básico, por ahí. Ya. Entonces la idea era precisamente que trabajáramos en el desarrollo de un robot, pero desde cero, así completamente desde la nada. Wow. Entonces Ya. había que pasar por todos los procesos, el proceso de diseño, el proceso, entonces en la creación en sí, uno podría, si bien no lo hicimos de esa manera, como tratando de ver que fuese tratado el tema con distintas asignaturas, pero por ejemplo el mismo diseño del robot podría verse, por ejemplo, dentro de la asignatura de artes, por ejemplo. Entonces la gracia precisamente era esa, utilizar la metodología STEM para que este proyecto en sí tuviese varias ramas juntas, tratando de ver un poco lo que es la ingeniería también dentro del desarrollo de todo esto. Entonces no quedaba solo como una asignatura en particular. Además, siento que esto de la robótica está tomando además mucha más fuerza en la actualidad. De hecho, yo soy profesor de matemáticas. Ahora inventaron uno de los electivos, de los que hay nuevos, es sobre pensamiento computacional. Entonces, eso también se relaciona mucho y también es como una invitación directa a que haya colaboración al respecto con otras asignaturas. No solamente sea algo con relación a matemáticas, por ejemplo, porque estos mismos proyectos se pueden relacionar directamente con lo que es tecnología, y así podríamos hablar incluso, no sé, de medio ambiente, al tratar con, por ejemplo, hacer el robot con elementos reciclables, que no sean contaminantes. Sí. Entonces siempre es como una linda oportunidad como para expandir las posibilidades que se tienen. Maravilloso. Bueno, hay desafíos. Había un colega en la sala de espera. Sí, pero voy al tiro. Esos son, sí, aquí está. Son los desafíos del mañana, porque el mañana ya es hoy. El mañana Claro. ya es hoy. Las habilidades del siglo XXI nos llegaron ahí a tocar la puerta. XXI, que ya es hoy, el siglo XXI, ¿cierto? Claro. Y claro, nosotros nos quedamos con la idea, yo no sé, miren, o caída de carnet así 4.0, pero los que me entienden, me entienden. Hace muchos años atrás había una serial que se llamaba como Roger en el siglo XXI, una cosa así, o era el nombre de persona en el siglo XXI. Entonces nos mostraba una realidad del siglo XXI que era como la guerra de las galaxias. Y hoy es el siglo XXI, entonces es como cómo avanzamos, ¿cierto?, para brindarle a nuestros estudiantes, sobre todo a los estudiantes con los que ustedes trabajan, que no son los estudiantes que tienen a lo mejor tremendos laboratorios, que tienen la posibilidad, ¿cierto?, de, no sé, perfeccionarse en el extranjero. ¿Cómo les brindamos la posibilidad de cerrar estas brechas de las que hablaba ayer una colega, la brecha digital, pero también esta brecha, ¿cierto?, tecnológica, o la brecha en esta materia que es STEM, que tú la mencionaste y que está mencionada por el currículum escolar, pero tú la mencionaste acá y la mencionaste, ¿cierto?, en términos de tu experiencia. Así que buenísimo tu relato, David. Muchas gracias. Y tengo otro proyecto que quiero conocer, que es que a mí los nombres, ¿cierto? Yo empecé a mirar los nombres y dije, ya, hay nombres que
me hacen ruido respecto de las asignaturas, y ahí yo creo que es porque han buscado, ¿cierto?, una manera de posicionarse más allá de la propia disciplina. Por ejemplo, tengo este que es el de, no tiene nombre, pero es de un profe, no, es de Daniela, Daniela, ¿estás ahí? Daniela Pérez. Porque Sí, cuando aquí uno estoy. mira tu proyecto, dice, proyecto Descubriendo Santiago, uno dice, historia, y no, educación física. ¿Ya? Entonces, Daniela, si nos puedes contar cómo, en qué consistió tu proyecto, más allá de lo que dice tu texto. Sí, hola, primero. Bueno, primero hay que contextualizar que el proyecto, el contexto del colegio es un colegio pequeño, que de alguna manera permite también, como por horario, por la cantidad de profesores, trabajar y dedicar el tiempo suficiente para planificar y también para ejecutar como el proyecto. Ya. Yo diría que la cosa más significativa, primero hay que decir que trabajaron todas las asignaturas que le hacían estos cursos, puntualmente era un tercero medio, no quedó ninguna asignatura fuera. Wow. Por lo tanto, estuvimos, bueno, varios meses, digamos, como en torno a la planificación y a la realización del proyecto, y consistía sobre todo como que los estudiantes, digamos, pudieran, en el fondo era como, nosotros decíamos que pudieran abrirse como al mundo, más allá del contexto del barrio y de la población. No sabían andar en metro, no conocían lugares, no sabían cómo relacionarse con otros ambientes, muchos de ellos sí tenían que ir a comprar, a buscar, a preguntar. Wow. Entonces eso los alejaba aún más de la posibilidad de proyectarse, por ejemplo, a estudiar, o la posibilidad de trabajar. No había como, no sabían lo que era, no sé, Plaza Italia, no conocían prácticamente nada. Y surgió, digamos, ese fue como el motivo, digamos, como lo que movió, Central, digamos, a sí. que todos los profesores, digamos, movilizáramos como nuestras habilidades también, y cada uno pusiera en común lo que, lo que podía, digamos, como, no solo como observar, sino que podía desarrollar en relación como a este deseo de que los estudiantes conocieran y se involucraran también como con la ciudad de Santiago. Digamos que evidentemente como un piloto de proyecto se hicieron muchas también observaciones y cosas que después se fueron modificando, pero la cosa más interesante fue precisamente cuando tuvimos que ir a los lugares que ellos investigaron, porque era como un tour por Santiago donde ellos eran los guías. Obviamente cada grupo tenía un profesor guía que los acompañaba. Yo recuerdo que a mí me tocó acompañar al grupo que tenía que como investigar y preparar su actividad en el sector de los dominicos, y fue muy impactante porque ellos ya se percibían diferentes, como físicamente diferentes también a las personas, les impactaba ya el lugar, lo diferente que era, y positivamente tuvieron una muy buena recepción de las personas que preguntaron, de los cuidadores. Tenían que hacer una encuesta, tenían que encuestar a, no sé, 10 personas que encontraron por el lugar, después tenían que hacer estadísticas, tenían que investigar. Bueno, hablaron con la persona que estaba a cargo de la iglesia, entraron al pueblito, después ellos mismos le dijeron, ¿saben qué? Vayan a conocer, qué sé yo, les dieron sugerencia a otro lugar, porque hay un museo por ahí que es como la Casona de San Carlos de Apoquindo, si no me equivoco. Fuimos hasta allá, y bueno, los días, digamos como el tour por Santiago se realizó durante 2 días completos. Decía, esos cursos no tuvieron clase, y nos movimos por la ciudad de Santiago en metro. Entonces eso significó también como una disponibilidad y una organización de parte del colegio también. Por eso digo que es una actividad que se pudo realizar también porque las condiciones o la forma de trabajo del colegio lo permitía, porque son pocos cursos, también pocos alumnos. Eh, y según yo fue exitoso desde la perspectiva de que ellos adquirieron, es decir, ya el hecho de salir y de generar una actividad también para sus compañeros. Me acuerdo que hicimos juegos de ciudad, de pistas, tenían que ir, vayan a preguntar al negocio cuánto cuestan las zapatillas, pregunten al cuidador del no sé qué cosa. Entonces, sí, yo diría que desde esa perspectiva fue bastante exitoso.
y también para nosotros como docentes, ver que ellos se abren desde otra perspectiva al aprendizaje también fue muy satisfactorio. Maravillosa la idea. Ahí también hay otro ejemplo de profesores que cambian la vida de sus estudiantes, ¿se fijan? Saben que esto no solo le pasa a los niños, nosotros en la universidad, ¿cierto? Que es una experiencia en la que yo no participo porque trabajan los profes de historia y formación ciudadana con los estudiantes que entran a primer año a estudiar pedagogía en educación básica. Una de las cosas que hacían, ¿cierto? Cuando se podía, ahora ya no se puede, era sacarlos a recorrer la ciudad. Los llevaban a Valparaíso para que vieran la geografía, ¿cierto?, del puerto, que es una geografía tan particular, ¿cierto?, la herradura esta que lo ha protegido de estos eventos de marejadas en buena medida, ir a los cerros, y era en el fondo, mapea tu ciudad, porque en tu ciudad está esto que tú dices, están los monumentos, están los edificios históricos, están los edificios, ¿cierto?, de los servicios, ¿cierto? Están todas aquellas cosas donde viven tus estudiantes y que en algún momento, ¿cierto?, tú necesitas haberlas visto para que puedas situar tu aprendizaje o tu enseñanza. Entonces, la experiencia que tú acabas de describir es una experiencia extraordinaria, que yo te digo, Daniela, yo no sé por qué esa experiencia no está escrita en alguna parte, ¿eh? Yo siempre ando viendo qué cosas se pueden escribir, pero no sé por qué no está escrita en alguna parte, en una revista de educación, atesórala, porque es una tremenda experiencia que nos has dado y que en el fondo es, en esta lógica, ¿cierto? Hay varios estudiosos que señalan que por mucho tiempo incluso la corriente de la pedagogía crítica, ¿cierto?, donde emergen los conceptos de currículum oculto que yo les contaba, han señalado, han criticado a la escuela esta lógica del búnker, ¿ya? De hecho, se habla, ¿cierto?, de que los estudiantes, hasta que salen de cuarto medio, es como si hubieran estado toda su vida escolar metidos dentro de un búnker, y cuando salen de cuarto medio es como que salen a la luz y se relacionan con la sociedad y tienen toda esta interacción social. Entonces, lo que ustedes han hecho es justamente la lógica contraria, es como la liberación, es la escuela no termina donde terminan las murallas, sino que escuela es todo esta ciudad donde los estudiantes se mueven, interactúan, donde suben escaleras mecánicas, y lo digo porque hay niños que nunca han ido a estos grandes malls donde hay escaleras mecánicas, si no todos tenemos la misma experiencia. Muy, muy bonito tu relato, ¿ya? Tengo otro aquí que le vamos a dar la voz aquí a la línea de técnico de TP, ¿cierto? Tengo aquí el proyecto de construcción de un optotipo de Marcela. Marcela, ¿estás por ahí? Ojalá que sí. Sí, aquí estoy. Marcela, cuéntanos de esto que tú nos describiste acá como proyecto. Ya, mi proyecto es bien distinto a lo que se hace en el colegio. De hecho, yo ahí les comenté de que este es un proyecto que yo hice el año pasado a mis alumnos en la Universidad de Tecnología Médica, los que están con la mención en oftalmología. Pero es un proyecto al fin y al cabo, que está en un marco educativo. Pero lo quise comentar porque en realidad mezclaba varias áreas. El optotipo, para explicar primero lo que es cuando nosotros vamos al oftalmólogo y vemos esta cartilla, estas las E de Snellen que se ven, cuando nos dicen... Las malditas E. O las E o bien las letras, ¿cuántos se ven? Entonces, la idea, cuando uno está presencial, esto se hace con el alumno, se le explica todo el tema, pero había un desafío el año pasado que era hacer esto a distancia, y era un laboratorio de física oftálmica, que es la asignatura que hago yo. Entonces, era cómo hacer esto. Entonces, lo que se les hizo, se les explicó a grandes rasgos cómo era el optotipo, qué características tenía, para qué servía, etcétera. Pero ellos tenían que buscar información. Entonces, aquí se empezaban como todas las ramas a funcionar, porque por un lado estaba, como comentaba ahí, la parte biología, porque tenían que ver en qué iban a usar el optotipo. Hay optotipos que son cartillas para ver de cerca o de lejos, entonces tenían que ver por la parte biología, todo el tema de para qué lo iban a ocupar, qué querían detectar con las cartillas que iban a trabajar. Por otro lado estaba la física, que era el área mía, donde tenían que explicar y ver
el rayo de luz, cómo venía, a qué distancia tenían que colocar el optotipo, los cálculos en matemática, porque esas distancias que tenían, cada una de las rayitas que tienen una cierta distancia, y más encima mezclar todo eso un poco con la parte computacional, porque estas cartillas después tenían que imprimirlas. Estas letras, entonces tenían que llevar estas distancias, saber cómo transformar eso al computador para saber cuál era el grosor que les tenía que quedar. Entonces era un trabajo bien grande el que tenían que hacer. No te puedo creer todo lo que hay detrás de esa cartilla. Detrás de esa cartilla. Por eso cuando uno lee 2020, ese 2020 tiene un montón de información atrás que indica qué es lo que uno está viendo y a qué distancia se hace, porque ese test tiene que ser a cierta distancia, tienen que ser 6 metros de distancia que se debe tomar. Wow. Hay veces que se toma menos, pueden ser hasta 5, pero no menos que eso. Así que esa era la construcción que se trabajó. Fue bien entretenido, los estudiantes la hicieron, les quedaron bien buenas, y algunos le hicieron para niños, que ese era otro desafío, porque habían algunos que lo hacían con dibujo, que también se hace, porque con los niños como no entienden mucho el tema de letra, así que fue bien interesante y resultó bastante bien. Ya. Sí. Yo quedé para adentro con todo tu relato. Valoraré porque uno dice, ay, que lata esta cartilla, que no veo, ¿cierto? Ya no veo. Y mira todo lo que hay detrás de aquello. Po. No es simplemente una cartilla estándar que llega y se imprime, no, po. No, y los cálculos para hacer esas son grandes, así que hay harto cálculo matemático, físico, y también la parte, como digo, biología para aplicar eso, para ver todo el tema del ojo y todo eso que también se trabaja ahí. Sí. ¿Condiciones de luz no importan? ¿Tiene que ser en una pieza? ¿Sí? No importa harto la condición de luz, sí implica bastante la condición de luz que tiene que tener una buena iluminación. ¿Viste? La próxima vez que vayamos al oculista, vamos a exigir que estas condiciones, ¿cierto?, se respeten. Mira la Claudia, qué lindo lo que dice la Claudia. He aprendido mucho con todo lo que se ha visto, se lo agradezco, N. Fíjense que muchas gracias por esta clase que nos has dado de una cuestión que para uno, ¿cierto?, es la cartilla que está ahí. Miren este otro que yo tengo acá, la visita de Greta Thunberg. O Thunberg, no sé cómo será en el... Melissa, ¿estás por ahí? Disculpen, pero hay un audio que está abierto. La Daniela Agumón. Ahí estamos. Melissa, ¿estás por ahí? Melissa Sarmiento. Sí, Melissa, aquí estoy. no vino Greta, no llegó Greta. Jamás llegó. Cuéntanos. Sí, bueno, ahí en ese tiempo trabajaba, en realidad era mi práctica, fue mi última práctica, pero la profesora principal se fue con licencia todo el año. Típico. Entonces fue una práctica bastante dura. Sí, estuve ahí, en ese momento, en ese preciso lugar. Entonces, claro, hablaba harto con los profes de ciencia, éramos varios de la USACH, yo salí de allí, y claro, era como el tema, porque venía esta niña que era súper buena, claro, y era súper buena para debatir, para argumentar, trajo consigo un montón de ideas muy revolucionarias, los chiquillos la querían harto, por lo menos, bueno, y estaba en un colegio solamente de niñas, ¿ya? Entonces se decidió, junto con el profe de biología, hacer toda esta parafernalia para recibir a la Greta. De hecho, ya teníamos como... ¿No eres de profesora lenguaje? Yo pensé que eras profesora de biología. ¿Ven cómo los títulos de los proyectos son absolutamente integradores? Ya, perfecto, ya. Sí, entonces en ese caso, mi departamento de lenguaje estuvo a cargo de hacer, en este caso, enseñar a las chiquillas a hacer el afiche, porque además de eso, teníamos muchas chiquillas que eran fanáticas del K-pop, por ende las chiquillas bailaban todo el día bailando. Entonces las agarramos a todas ellas y ellas ya hicieron esta especie de, ¿cómo se llama? Flash mob. ¿No? Sí, no, era un flash mob. Un flash mob.
¿Puedes para explicar lo que es un flash mob, por favor? Sí, el flash mob es efectivamente una coreografía, pero que se hace en un determinado lugar y no se enuncia, es decir, no se dice, hey, vamos a hacer una coreografía, sino que se hace y la gente participa como personas comunes y corrientes, pero en determinado momento se pone la música y empieza ahí la intervención urbana. Entonces, claro, agarramos, ¿cierto?, a las chiquillas que estaban muy, muy interesadas en el tema del baile y bailaban estupendo además. Entonces, ellas se encargaron con el departamento de música de hacer una coreografía. Ahí también hay un afiche que hicieron algunas chiquillas. Está el afiche real puesto ahí. Sí. Y en ese caso, claro, nosotros como departamento de lenguajes aportamos en la creación de los afiches, le dijimos a las chiquillas cómo era un afiche, y también trabajamos con el departamento de música haciendo una canción que concientizara a las personas para, con todos estos elementos como ecológicos, animales en peligro de extinción, recursos naturales, etc. Fue una bonita experiencia y las chiquillas estaban todas fascinadas porque se fueron al espacio donde ellas se sentían más cómodas, entonces a su espacio natural. Fue muy bueno eso, claro. Y relevando este espacio natural, porque, no sé, pues yo aquí también en ciertos puntos de Viña del Mar están estas chiquillas bailando y bailan, ¿cierto?, en unas calles que son como con galería y que tienen tiendas vidriadas, entonces se están mirando y ahí uno las ve un día, otro día, y eso es como al margen. Es como, no es en el centro de la ciudad, es como escondida, porque generalmente también son chiquillas que se juntan, no son las más populares, no, hay varias consideraciones allí, entonces uno las ve medio escondidos, niños sobre todo, que participan de esto, más escondidos todavía, porque están entre puras mujeres, y entonces cómo tú resignificas un espacio, ¿te das cuenta? Sí. Ahí hay otra profe cambiando la vida de sus estudiantes, cómo tú le resignificas un espacio que es un espacio de margen, ¿ya? Eso está al margen, pero tú lo traes y lo posicionas como un espacio válido para que ellas hagan lo que saben hacer, pero con lo que tú quieres que hagan. Sí, efectivamente, de hecho las chiquillas a veces nos agradecían porque decían que ellas les gustaba mucho bailar y agradecieron que nosotros hubiéramos hecho ese proyecto tomando en cuenta sus propios intereses. Eso les interesa harto a los chiquillos. Lo que hizo la Pamela, es como lo que hizo Pamela, ¿cierto? Exacto. Ya, muchas gracias por la experiencia. Me falta alguien de inglés, no sé, hemos escuchado de matemática, de la línea de lenguaje, a lo mejor historia, inglés, la línea de las artes. No sé si hay alguien que quisiera, ahí está Homero Simpson, filosofía también, no hemos escuchado allí. No sé si alguien más quisiera comentarnos. Hay varios de las ferias científicas que ustedes saben que eran los hitazos del calendario académico, porque requieren mucho trabajo así muy disciplinario de parte de los estudiantes y no se han podido hacer. Entonces, había una que yo tenía marcada también, creo que era la de Dinora. Dinora, yo sé que no es en esta escuela, pero mira el nombre que le pusiste a tu proyecto, po. Dice, proyecto de habilidades cognitivas básicas y superiores a través de un sistema de circuito electrónico, corrijo. Entonces, Dinora, no sé si nos quieres contar. ¿Qué es esto? Fue un proyecto maravilloso en realidad porque en un colegio en Santiago municipal, muy bueno, donde el colegio estaba sumamente bien organizado, los profesores, al igual que acá en este otro colegio, hacían todo lo que se proponían en los consejos de profesores y lo llevaban a cabo. Y el lenguaje tenía bajo rendimiento en la comprensión de lectura. Y tomando no una experiencia, sino que con un profesor de la Universidad de Santiago que empezó con las habilidades cognitivas a implantarlas en forma, como llevarlas a la acción, porque es súper fácil hablar de ellas, pero realizarlas cuando empezamos a hablar de todo esto, no es fácil. Igual que, bueno, todo lo que se habla no es tan fácil llevarlo a la sala, al aula. Y entonces
propusimos a los profes de lenguaje que todos, por obligación, lo siento, todos los profesores tenían que involucrarse en el parte proceso. de este departamento, tienes que hacer esto. No, y no de todos, de religión, de todos. matemáticas, todo el colegio tuvieron que ponerse con la camiseta de las habilidades cognitivas básicas y superiores y empezar a trabajar con los chiquillos en la sala, asesorados, entre comillas, asesorados por nosotros, porque los profesores saben de todas las áreas, saben mucho. En nuestro Claro, lenguaje ese natural. es el mito de que porque unos profes de lenguaje, tú sabes hablar, tú sabes escribir, hay mentira. O sea, hay gente de lenguaje que no sabe expresarse bien, hay profes de matemáticas, de ciencias, de cualquier otra área que son secos para hablar. Bueno, y en el caso de todos lo hicimos, los profesores nos entregaban a nosotros al comienzo, porque fue durante todo un año antes de dar la prueba, se fue trabajando. Entonces los profesores empezaron a comprender lo que nosotros les pedíamos con respecto a lo que queríamos hacer con los niños. Y luego en la sala de clases, no eran los profesores los que hacían las preguntas, son los niños los que hacían las preguntas, con los textos de religión, de historia, de matemática, o sea, todo lo que los profesores, nosotros hacemos pruebas, eran los niños los que hacían las pruebas en realidad. Y en el caso mío, yo trabajé directamente con ¿cómo se llama? TP, lo técnico profesional, con el área de electrónica o electricidad, no sé cómo se dice en realidad, y yo quería que los chiquillos hicieran, yo no sé nada, quisiera que hicieran un circuito eléctrico, y los chiquillos engancharon junto con los otros de los otros cursos y hicieron cosas increíbles con respecto a, primero, hacer bien las preguntas, con alternativas, y involucraron, como bien digo antes, a los demás departamentos, a las demás áreas, y en la parte electrónica, ellos hicieron, por ejemplo, un cuadrado, una cuadrícula, digo yo, y le ponían las alternativas y se apretaba un botón y si era correcta, el botón se prendía, si no era correcta, no se prendía. Entonces, cuando se expuso esto, no estábamos los profesores ahí detrás de ellos, sino que era interactivo. Hubo alumnos que hicieron, yo puse ahí un lápiz, no era un lápiz, era un lápiz, pero esas tarjetas musicales, viste que sale una voz o música, yo no tengo idea cómo, por supuesto con los profesores del área, y los chiquillos ponían, no, te equivocaste, esa no es la correcta, porque salía así la voz. Entonces hicieron muchas cosas con puro circuito, porque ellos me decían, es muy fácil, profe, el circuito, yo no sé hacerlo, el circuito eléctrico, porque son botoncitos que se prenden y se apagan, no sé, cositas así. Y fue un proyecto súper bueno, los niños se entusiasmaron cualquier cantidad, porque, ¿qué es lo más interesante de esto? Se apropiaron del conocimiento, porque cuando tú lo haces tuyo... Sí, lo hemos discutido estos días. Y lo otro es que fue lo mejor también para el lenguaje, y para mí, porque subió el CIMSE, entonces uno, tanto como departamento como profe, se valida frente a los demás, pues para qué estamos con cuestiones. Entonces eso fue súper entretenido, fue súper bueno. Sí. Bueno, ahí había un colega que el otro día nos decía, ¿hay evidencia de que el cambio de algunas metodologías tenga efecto? Bueno, lo decía particularmente sobre el aula invertida, tenga efecto sobre las pruebas estandarizadas, y yo me llevé esa pregunta, entonces la di vuelta ese día en la tarde, y digo, bueno, que uno siempre y está buscando las brechas para hacer investigación. Entonces yo decía, bueno, ahí el colega, ¿cierto?, se anticipó en algo. Tú aquí estás diciendo que este cambio en ABP, en la lógica de proyecto, sí tiene un efecto en el aprendizaje, y ese aprendizaje tiene un correlato con las pruebas estandarizadas. Así que súper bien, muchas gracias por tu relato. Ahora sí, lo que me queda, ¿cierto?, en la retina, es que hay muchos de estos proyectos que ustedes los implementaron en otros espacios escolares. Y ahora, ¿cierto?, yo creo que el llamado es que puedan canalizar toda esa experiencia, toda esa energía, toda la experiencia previa que tienen sobre qué funciona, qué no funciona, la puedan canalizar también en aquello que ustedes propusieron como sus propuestas de integración disciplinar a través del ABP de proyecto. Y aquí ustedes dejaron en el foro
No, este no es, no. Este es acá. Lo dejaron acá, me fui al foro. No era eso lo que yo les quería mostrar. Les quería mostrar los proyectos. Entonces, déjenme volver atrás. Los proyectos que quedaron aquí, ¿cierto? En una fase de prediseño, acá, ¿ya? Los borradores de los proyectos. Entonces, si ustedes se fijan, en este momento hay 11 borradores de proyectos que están subidos. Como ya nos quedan, ¿cierto?, aproximadamente 10 minutos, lo que yo quiero señalarles es cómo cerramos entonces este ciclo, ¿cierto?, de conversación en que hemos revisado estas denominadas metodologías activas, pero las hemos mirado, ¿cierto?, con una cuota de realidad, y ustedes me han dicho, esto no parece tan cercano a lo que nosotras podemos hacer como el aula invertida, pero no obstante aquello, ¿cierto? Yo vi estrategias preinstruccionales que estaban súper bien diseñadas, súper bien pensadas, y que en la planificación, ¿cierto?, se integran muy bien con los momentos. Lo que habla de gente, ¿cierto?, que es matea para tomar, aunque diga, esto no nos acomoda tan bien, pero también he visto, ¿cierto?, que hay un fortalecimiento de ustedes como equipo en términos de lo que pueden hacer en la lógica de proyecto o de ABP de problemas. Entonces, acá, yo me imagino que en estos 11 proyectos, porque no he sacado la cuenta con la lista, me imagino que en estos 11 proyectos convergen la mayoría de ustedes. Entonces, voy a tomar solo un par para mostrarles, ¿cierto? Aquí el que diga que no esté subido no implica que usted no lo haya hecho, sino que lo subió, ¿cierto?, alguien más. Entonces lo vamos a buscar de otra manera para que sea un poquito más rápido. Así, vamos a mirar todos los envíos, y aquí está, ¿cierto?, el miembro del equipo que los envió. Vamos a hacer que se nos desplieguen todos. Entonces aquí, por ejemplo, Daniela manda el nombre de su equipo, que es un PDF. Estoy verificando que estén todos los nombres. Ya, ahí están, ¿cierto? Está Camila, está Daniela, está Carolina, está Mercedes, está Débora, Daniela y Camila Villalobos, orientado a un segundo medio, convergiendo las asignaturas de historia y biología, ¿ya? Y ahí está el resumen del proyecto, que tiene que ver con la sexualidad femenina. Miren, wow, vinculando la mirada biológica y el momento histórico. Parece que tengo a un colega que, ahí está la Camila, que se había caído, parece, su conexión. Vinculando la mirada biológica y el momento histórico respecto de los derechos humanos, específicamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¡Wow! Miren aquí qué temazo. Y entonces ya definieron un problema central, ¿cierto? Y el propósito del proyecto. Allí está, ¿cierto?, los OAS de biología y de historia, y fíjense ustedes que tomaron las habilidades del siglo XXI. Uy, miren estas colegas, increíbles. Tienen su proyecto listito, solo esperando ahí. Yo ahora voy a mirar los proyectos, y más que hacerle observaciones, porque el que sabe de biología y sabe de historia es el profe de biología y de historia, pero a lo mejor les voy a dejar algunas preguntas como problematizadoras, como, ¿y esto cómo se haría?, para que ustedes las guarden y vean el espacio luego para que este proyecto, ¿cierto?, vea la luz. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos uno de los proyectos que estaban comprometidos. Voy a cerrar aquí por si... luego tenemos... ninguno más en esta lista, mientras se me cambia de página. Ya, maravilloso, sí, pues, totalmente, maravilloso. Ya, entonces, aquí se nos abrió la siguiente lista. Tenemos aquí uno que está liderado por Cristóbal, o sea, no liderado, sino que Cristóbal lo subió, ¿ya? Y en este proyecto convergen Camila, Hilda, Cristóbal, Felipe y Germán.
y es para primero medio, y miren las asignaturas, miren qué interesante, tecnología y matemática. Yo amo estos proyectos que son insospechados, es como donde se encuentra de repente música con matemática, y vimos ayer unos ejemplos bellísimos. Aquí es tecnología con matemática, y en base al estudio de la basura que se genera diariamente en los hogares de los estudiantes. Fíjense, súper contextual, no es la basura municipal, no es la basura en el vertedero, es la basura de tu casa. ¿Qué proporción de basura es realmente basura? Que el chiquillo lo puede ver. Yo podría hacer este ejercicio ahora, ir a mi basurero y ver qué realmente es basura y qué no. Y el objetivo es clasificar. Fíjate, ahí hay una habilidad central. Basura en plásticos, vidrios, metales, papeles, cartones, basura no compostable, papeles de baño, desechos médicos, entre otros. Hoy día que estamos generando, ¿cierto?, una cantidad de desechos nuevos, por las mascarillas, los guantes, los frasquitos donde viene el alcohol gel. Estamos generando, hay una nueva generación de estos desechos que uno ya no sabe cómo botar las mascarillas, pues. Las cortamos, las picamos, las amarramos. Yo tengo serias dudas de cuál es la mejor manera de deshacerse de una mascarilla. A ver si hay alguien aquí que nos está dando la respuesta. Está hecho para séptimo. ¿Será una señal? Miren. Sí, ven, yo creo que, ¿cierto? Está todo dado, está todo dado. Y ahí tienen un problema central, que es la reflexión sobre la cantidad y proporción de basura que se genera en los hogares, y que el concepto de basura no es todo, sino que lo que van a hacer estos profes es mostrarles qué basura es cuál. Fíjense ustedes que ahí hay objetivos, se puede aplicar tanto en séptimo básico como en primero medio. Recuerden que es una sola lógica de progresión curricular, de progresión curricular. Y está el OA de primero medio de tecnología, pegándole ahí, ¿cierto?, al hueso a el proyecto. Maravilloso, hermoso proyecto, ojalá tenga la posibilidad de ver la luz. Miren este, miren esta, nada hacía sospechar entonces que íbamos a tener en un solo proyecto filosofía, artes visuales, folclore y teatro. Miren qué cosa más linda. Un proyecto así, rebosando humanismo, ¿cierto? Rebosando humanismo. Está Roberto, está Daniela, María Daniela, Daniela Pérez, y está Ana Victoria. Entonces, este proyecto es la creación de un montaje teatral interdisciplinario sobre una obra musical o visual de la artista chilena Violeta Parra, que no nos cansamos, ¿cierto?, de recordarla y de traerla a colación cada vez que podemos. A partir de la pregunta inicial, ¿por qué es importante valorar hoy la tradición del arte popular desde las expresiones artísticas de Violeta Parra? Oigan, chiquillos, si somos los profes los que mantenemos vivos, ¿cierto?, en el aula, a Violeta Parra, a Pablo Neruda, si no, habrían desaparecido de la historia reciente, porque los chiquillos no escuchan esta música, consumen muy poco arte, están súper desconectados con el pasado, con este tipo de arte que es propio de nuestra historia. Entonces, hay ahí una investigación que se hace sobre la obra de Violeta Parra, y fíjense ustedes lo que dicen, en un contexto globalizante de homogeneidad de la identidad, miren qué bonito, y la pérdida reflexiva respecto a la cultura latinoamericana, ¿quiénes somos? ¡Wow! Ojalá, desde el corazón les digo que ojalá este proyecto también vea la luz. ¿Cuáles son nuestros orígenes? A lo mejor en esta época es más difícil porque si plantean un montaje, ¿cierto?, lo dificulta, pero lo podemos dejar en barbecho es como cuando uno deja, ¿cierto?, las semillas guardaditas para la siembra, lo podemos dejar en barbecho para que en algún momento se pueda implementar. Fíjense ustedes que hicieron dialogar los objetivos de aprendizaje, de filosofía, de arte, etc. Y tienen las habilidades para el siglo XXI. Muy bien. Y tenemos tiempo para mirar un par más, que es increíble el cómo dialogan finalmente, o ustedes hacen dialogar las asignaturas en realidad. Miren, acá hay uno que es proyecto jubilaciones. Este me interesa porque voy a ver si consigo asesoría aquí. Está como dando vuelta el circulito. Ahí está.
Entonces, acá está Rita, está David, está Antonio, está Dinora, Marcela, Sonia, Cecilia, Marjorie, Claudia y Ana María. Fíjense las asignaturas que convergen: lenguaje, matemática, remuneraciones, contabilidad, taller de aprendizaje inteligente. Ya, tercero y cuarto medio, técnico y técnico profesional. Entonces aquí dice, fíjense que lo plantean una interrogante: ¿qué variables deben considerarse para obtener una mayor o menor jubilación? O sea, si este no es el tema de más actualidad, ¿cierto?, de los últimos 2 años, desde el movimiento No Más AFP para adelante, no sé qué lo puede ser aparte del COVID. Cómo tomar buenas decisiones para mejorar las jubilaciones, cuánto debería una persona tener sus ahorros, todo lo que implica educación financiera. Y tienen un problema central: cómo elaborar una proyección de jubilación a mediano y largo plazo que permita identificar las condiciones para lograr una mayor o menor jubilación. Ahí está el propósito del proyecto, que a los estudiantes hay que hacerlos trabajar sobre estos temas. Hay que hacerlo, porque ellos son los que se van a integrar a la fuerza laboral y van a tomar todas estas decisiones para la población que vamos envejeciendo, como muchos de los que estamos aquí. Hay profes re jóvenes aquí que todavía tienen harta vida por delante, pero hay quienes estamos ya en la medianía. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahí están los OA integrados. ¿Ya? Entonces, yo agradezco, ¿cierto?, esta muestra de proyectos. Mi compromiso es que yo los voy a mirar entre hoy día en la noche y mañana les voy a dejar alguna retroalimentación específica a cada uno de los proyectos y también a aquello que tiene que ver con la estrategia preinstruccional, que me quedaron pendientes algunos comentarios, y luego voy a hacer una descargada, un archivo maestro con todas las iniciativas que ustedes han propuesto, primero porque les sirve en términos de gestión, ¿cierto? En términos de gestión, cuando ustedes tienen que acreditar, ¿cierto?, lo que hace el colegio para postular a estas bonificaciones o como sea, a la excelencia académica. Tener la trayectoria del colegio también es importante, y tener la proyección en estos proyectos. Entonces, yo quiero finalizar. Esta es una petición que me hacen, tengo que tomar fotos, ¿ya? Entonces en este momento ustedes van a sentir que se dispara para que digan whisky, ¿ya? Digan whisky. Primera pantalla, voy a tomar a la segunda. Ya, y ahí tengo 2 pantallas. Ya, quiero agradecerles la colaboración. La intención siempre es trabajar con lo que ustedes son, con lo que ustedes saben, y me he encontrado aquí con un equipo humano extraordinario, gente que hubiera querido tener más espacio, ¿cierto?, para escuchar lo que han hecho, sus trayectorias profesionales, pero lo he visto en sus comentarios, en sus intervenciones, en la seriedad con la que enfrentaron estos diseños interdisciplinarios, y siempre es grato, ¿cierto?, que los profesores nos demos el valor que la profesión amerita, y que es que somos quienes sabemos, y por lo tanto siempre queremos saber más para tomar mejores decisiones. Así que agradezco a todos y a todas la participación en estos 4 días. Yo sigo apoyándoles en términos, ¿cierto?, de la plataforma. He pedido que no la cierren todavía para que ustedes puedan rescatar los materiales, rescatar sus proyectos, puedan bajar cosas que yo les voy a dejar, que les pueden servir, como yo les decía, eventualmente el día de mañana. Así que hasta aquí llegamos, ¿ya? Y que tengan una súper buena actividad mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias, colegas, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.